Y hay algo más que nunca deberías hacer: ridiculizar estas preguntas. Responder con ¿otra vez con eso? O ¿por qué siempre preguntas lo mismo? No solo rechaza la invitación a la conexión, le enseña a la otra persona que abrirse contigo tiene un costo, y eventualmente dejará de intentarlo. No con una pelea, no con un anuncio, simplemente en silencio. Y ese silencio, cuando llega, es mucho más difícil de revertir que cualquier conflicto abierto. Entonces, para resumir, hay dos tipos de preguntas que aparecen cuando alguien busca profundizar la conexión contigo. ¿Qué estás pensando? Abre el canal emocional. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Lo profundiza. Juntas forman una secuencia que evalúa algo simple pero fundamental. ¿Puedo estar segura siendo vulnerable contigo? La forma en que respondas a esas preguntas, con presencia o con distancia, con especificidad o con generalidades, con autenticidad o en automático, puede ser la diferencia entre una relación que crece y una que se apaga sin que nadie entienda bien por qué. No porque sean pruebas que hay que pasar, sino porque son oportunidades de conexión que puedes aprovechar o dejar pasar. La diferencia está en si estás prestando atención. Sino algo como: me gusta cómo te indignas cuando ves algo injusto, aunque no te afecte directamente. Me gusta la forma en que siempre preguntas cómo me fue, incluso cuando tú tuviste un día peor que el mío. Me gusta esa expresión que pones cuando estás concentrada leyendo algo difícil. ¿Sientes la diferencia? La primera respuesta cierra la conversación. La segunda le dice: te he estado mirando, y lo que he visto vale la pena recordar. Estas dos preguntas no son independientes, muchas veces aparecen juntas o cerca en el tiempo, y no es coincidencia. La primera: ¿qué estás pensando? Abre el canal. Verifica que la conexión emocional básica está activa, que eres alguien con quien se puede estar presente. La segunda: ¿qué es lo que más te gusta de mí? Profundiza esa conexión. Verifica que eres alguien que la conoce de verdad, que ha prestado atención, que la ve como persona y no solo como compañía. Cuando ambas preguntas encuentran respuestas genuinas, lo que ocurre no es magia, es simplemente que dos personas confirman que están seguras la una con la otra. Y de esa seguridad surge la intimidad, no como evento separado, sino como extensión natural de la conversación. Ahora, algo que es tan importante como todo lo anterior: no uses esto como técnica. Memorizar respuestas para pasar los filtros es exactamente lo que no funciona, y no solo por razones éticas, aunque las hay, es que simplemente no funciona. Las personas, especialmente quienes tienen alto procesamiento emocional, detectan la diferencia entre una respuesta sentida y una respuesta calculada. No siempre pueden articular qué es lo que se siente falso, pero algo en ellas lo registra. Lo que sí puedes hacer, y esto tiene valor real, es practicar la atención genuina. Observar a las personas que te importan, no solo cómo se ven, sino cómo se mueven por el mundo. ¿Qué las hace reír de verdad? ¿Qué las preocupa? ¿Qué las enorgullece? ¿Qué contradicciones tienen que las hacen únicas? Cuando haces eso de manera consistente, las respuestas correctas no se memorizan, salen solas porque son verdad. Antes de pasar a la segunda pregunta, algo que vale la pena aclarar. ¿Qué estás pensando? No siempre es una invitación a la intimidad. A veces es curiosidad genuina, a veces es aburrimiento, a veces es preocupación porque notó algo en tu expresión. La diferencia está en el contexto. Si la pregunta viene en un momento de calma, cuando están solos, cuando hay cierto nivel de contacto físico o proximidad intencional, entonces tiene más peso emocional. Si viene en medio de la cena con amigos o mientras hacen las compras, probablemente es más casual. No hace falta convertirla siempre en un momento significativo, pero tampoco hace falta ignorarla sistemáticamente. La segunda pregunta es más específica y más reveladora, y es la que más mal se suele responder. En alguna de sus formas puede ser: ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Qué me hace diferente para ti? Todas son variaciones de la misma pregunta de fondo. Y aquí está el error más común. La mayoría de las personas responden con algo físico. Me encantan tus ojos. Tienes una sonrisa increíble. Tu cuerpo.
Esas respuestas no son malas, pero si lo que ella está buscando es sentirse vista, una respuesta puramente física le comunica algo que probablemente no quieres comunicar, que la valoras por su superficie, no por quién es. La psicoterapeuta Esther Perel, que lleva décadas trabajando con parejas de todo el mundo, tiene una distinción que lo captura perfectamente. Hay una diferencia entre mirar a alguien y ver a alguien. Mirar es percibir lo que está en la superficie. Ver es percibir lo que hay debajo. Cuando alguien te pregunta qué te gusta de ella, en el fondo está preguntando, ¿me ves? Un estudio de la Universidad de Rochester, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, encontró que la variable más fuertemente asociada con la satisfacción en relaciones de largo plazo era lo que llamaron Perceived Partner Responsiveness, la percepción de que tu pareja te conoce, te entiende y te valora por quien realmente eres, no por cómo te ves, por quién eres. Y esa percepción se construye o se destruye en momentos exactamente como este. Entonces, ¿cómo se responde bien? Con especificidad, con detalle, con evidencia de que has prestado atención. No, me gustas mucho, que es una respuesta que podría darle cualquiera a cualquiera. Coraje, no de debilidad, y que la mayoría de las personas la evitan precisamente porque expone algo real. Entonces, cuando alguien te hace una de estas preguntas, está siendo, a su manera, valiente. La primera pregunta es tan cotidiana que probablemente la has descartado cientos de veces. ¿Qué estás pensando? Sí, esa pregunta que parece trivial, esa que has respondido con nada, mientras mirabas el teléfono sin despegar los ojos de la pantalla. Gottman tiene un nombre para estos momentos. Los llama turning towards o turning away, girarse hacia la otra persona o girar en dirección contraria, y documentó algo revelador. Las parejas que a los 6 años seguían juntas y felices no eran necesariamente las que tenían menos conflictos, eran las que respondían a estas pequeñas invitaciones el 86% de las veces. Las parejas que se separaron respondían apenas el 33% de las veces. No hablo de respuestas perfectas, hablo de simplemente voltear a ver a la persona. Cuando alguien te pregunta, ¿qué estás pensando?, raramente está preguntando por el contenido específico de tus pensamientos. Está preguntando si eres alguien con quien puede existir en silencio sin sentirse sola. Está preguntando si tu mundo interior es un lugar donde ella tiene permiso de entrar. Y cuando respondes nada, sin siquiera levantar la vista, la respuesta que ella recibe no es sobre tus pensamientos, es sobre ella. Le estás diciendo, sin querer, que ese espacio no es para ella. Ahora imagina el contraste. Misma situación. Están sentados, hay silencio. Ella pregunta, ¿qué estás pensando? Tú bajas el teléfono, la miras y dices algo real. No tiene que ser profundo. Puede ser, estaba pensando en algo que pasó hoy en el trabajo y no sé cómo interpretarlo. O, honestamente estaba pensando si los pulpos sueñan. O simplemente, en nada importante. ¿Por qué? Lo que cambia no es el contenido, es la disposición, es la señal de que estás presente, de que ella no te está interrumpiendo, de que su pregunta es bienvenida. La investigadora en apego Ruth Feldman ha documentado que la percepción de disponibilidad emocional en la pareja, es decir, la sensación de que el otro está presente y accesible, es uno de los predictores más fuertes de satisfacción a largo plazo. No el romance, no los grandes gestos, la disponibilidad cotidiana. Hay algo que pasa en las conversaciones entre hombres y mujeres que casi nadie ha explicado con claridad. No porque sea un secreto, sino porque requiere entender cómo funciona realmente la comunicación emocional. Y hoy vamos a hablar de eso con honestidad. Voy a compartir contigo 2 tipos de preguntas que aparecen frecuentemente cuando una mujer quiere profundizar la conexión en una relación. No porque sean trampas ni códigos secretos, sino porque reflejan algo genuino sobre cómo muchas personas, no solo las mujeres, buscan cercanía emocional. Y la razón por la que esto importa es simple. Las relaciones no se rompen por grandes tragedias, se erosionan por pequeños momentos de desconexión acumulados, momentos donde alguien intentó acercarse y la otra persona no lo notó. Antes de llegar a las preguntas, necesitas entender algo fundamental sobre la intimidad emocional.
El psicólogo John Gottman de la Universidad de Washington estudió a miles de parejas durante décadas y llegó a una conclusión que cambió cómo entendemos las relaciones. Las parejas no se distancian por peleas grandes, se distancian por lo que él llamó bids for connection, pequeñas invitaciones a la conexión que uno de los dos lanza constantemente y que el otro acepta, ignora o rechaza. Cada vez que alguien ignora una de esas invitaciones, no pasa nada dramático. No hay pelea, no hay lágrimas, solo una pequeña distancia que se suma a otra pequeña distancia hasta que un día la brecha es demasiado grande para cruzarla fácilmente. Y muchas de esas invitaciones vienen en forma de preguntas aparentemente simples. Hay una razón por la que muchas personas, cuando buscan conexión emocional, lo hacen a través de preguntas en lugar de afirmaciones directas. La psicóloga Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones y autora de Hold Me Tight, lo explica así. Detrás de casi toda pregunta cargada emocionalmente, hay una pregunta más profunda que no se dice en voz alta. Esa pregunta es, ¿estoy segura contigo? ¿Importo para ti? Preguntar directamente eso es demasiado vulnerable, demasiado expuesto. Entonces el cerebro encuentra formas más seguras de explorar la misma pregunta, formas que permiten evaluar la respuesta sin arriesgarlo todo de una vez. Esto no es manipulación, es autoprotección emocional, y es algo que hacemos todos, hombres y mujeres, aunque con diferentes estilos. La investigadora Brené Brown de la Universidad de Houston lleva décadas estudiando la vulnerabilidad y ha documentado extensamente que la apertura emocional es un acto de coraje